Hola, hoy vamos a meternos en un tema fascinante, los orígenes del algodón y las técnicas textiles allá, hace milenios, en el Valle del Indo, una de las cunas de la civilización. Exacto. Vamos a explorar esto a fondo, basándonos en la información de un documento fuente que revisamos, prehistóricaalgodónindia.pdf. Queremos entender no solo cuándo y cómo empezó todo esto, sino por qué era tan avanzado para su tiempo. Sí, es un tema que, la verdad, atrapa. Pensar que el algodón, algo tan de todos los días para nosotros, tiene raíces tan antiguas. Ajá. Y lo más interesante es cómo esas técnicas que desarrollaron en el Valle del Indo, bueno, sentaron las bases para mucho de lo que vino después en la historia textil global. Claro. Nos vamos a centrar mucho en la arqueología, en la evidencia, y en esas innovaciones de la gente de la cultura del Valle del Indo. Perfecto. Entonces, para ubicarnos bien, estamos hablando de los primerísimos inicios, quizás 5 milenios antes de Cristo, ¿no? En lo que hoy es Pakistán, India. Por ahí. Pero el epicentro, digamos, de esta revolución textil temprana es la cultura del Valle del Indo, más o menos entre el 3300 y el 1300 antes de Cristo. Es un montón de tiempo. Muchísimo tiempo. Y dentro de ese periodo hay un hallazgo que siempre sale a relucir primero, por importante que es. Sí, El fragmentito de tejido de algodón de Mohenjo-Daro. el famoso fragmento. Ese mismo. Lo datan entre 3250 y 2750 a.C. O sea, es el más antiguo que conocemos. Increíble. Y es mínimo, pero da muchísima información. Se conservó casi de milagro por el clima tan seco. Claro. Pero ojo, es clave entender que no es una cosa aislada, Es parte de un giro, de un cuadro más grande que nos dice que ya estaban produciendo textiles. Entiendo, no salió de la nada. Y supongo que hay más cosas que apoyan eso, como herramientas. Exacto. He leído sobre usos de cerámica, de piedra, y unas cosas como peinetas, puede ser. Para preparar la fibra. Sí. Usos para hilar y esas peinetas probablemente para cardar, para alinear las fibras del algodón antes de empezar a torcerlas. Y tener esas herramientas tan específicas, eso ya sugiere algo más que hacerlo en casa de vez en cuando, ¿no? Ya era una tecnología avanzada para ellos. Bueno, es una buena pregunta. La especialización de las herramientas sí que apunta a eso. Un uso bien hecho te permite hilar más fino, más rápido. Claro. Y si le sumas otras evidencias, la imagen se completa. Por ejemplo, en Merjar, que es un sitio incluso más antiguo, Ajá. encontraron restos de fibras de algodón del 4000 a.C. ¡Wow! ¿Tan atrás? Sí. Y en Jarapa, otra ciudad importante, hay impresiones de telas en cerámica. Como si, no sé, la tela hubiera quedado marcada en la arcilla húmeda. ¡Qué detalle! Y en Dolavira, más herramientas. Entonces, cuando juntas todo, fibras antiguas, herramientas especializadas, huellas de tejidos en distintos lugares, durante mucho tiempo sí que empiezas a ver una producción textil organizada. Organizada y extendida. Eso. Quizás no industria como hoy, pero sí una actividad económica importante y bastante desarrollada tecnológicamente para la época. Entendido. O sea, la suma de pistas es lo que le da fuerza a la idea de producción a escala. Bueno, y si esas eran las herramientas, ¿qué sabemos de las técnicas? Empecemos por el hilado. Mencionabas los usos manuales. ¿Cómo le hacían con el algodón? Pues mira, el algodón, sobre todo el antiguo, tiene fibras cortitas, ¿sabes? Comparado con el lino, por ejemplo. Ajá. Hilarlo bien requiere una técnica especial para que el hilo quede fino, pero fuerte. Los usos que encontraron, de distintos pesos, sugieren que podían controlar el grosor. Ah, interesante. El proceso era, bueno, tomar el algodón, limpiarlo, cardarlo quizás con esas peinetas, y luego usar el uso, que es básicamente un palito con un peso para ir torciendo las fibras y formar el hilo. Mucha habilidad manual, me imagino. Muchísima. Sacar hilos finos y resistentes así es un arte que seguro pasaba de generación en generación. Y una vez tenían el hilo, a tejer. ¿Qué tipo de telas hacían? La evidencia sugiere que usaban telares horizontales, bastante básicos. Horizontales. Sí, como un marco en el suelo o un poquito levantado. Tensaban unos hilos, la urdimbre, y pasaban otro hilo, la trama,
por arriba y abajo. Ok, lo visualizo. Y con eso hacían telas que por los fragmentos y las impresiones parecen ser sobre todo ligeras. Tiene sentido, por el clima de allá, ¿no? Exacto. En el Valle del Indo hace calor, a veces mucha humedad. Una tela de algodón ligera que respire es mucho más cómoda que la lana, por ejemplo. Claro. Y además, aunque no hay muchísima evidencia de esto, sí se ven patrones geométricos simples en algunos restos. O sea, no era solo funcional, también había una intención estética. Ligero, práctico, con diseño, ya suena bastante bien. Pero creo que donde la cosa se pone realmente interesante es en el teñido. No se quedaban con la tela cruda. Uf, el teñido. Ahí sí que vemos una innovación tremenda. ¿Qué técnicas usaban? Pues mira, los estudios indican que manejaban varias, bastante complejas. El tie-dye, por ejemplo, esto de amarrar partes de la tela para que el tinte no entre y queden patrones. Ah, el teñido por amarras, sí. Eso, también parece que usaban reservas con cera, algo parecido al batik. ¿En serio? ¿Batik tan antiguo? Hay indicios, y mencionan una técnica llamada pianji, que era como atar piedritas o semillas a la tela antes de teñir, para crear circulitos y texturas. ¡Qué ingenioso! Y algo muy común, muy característico según las fuentes, era teñir el hilo en madejas antes de tejer. Ah, o sea, planificaban el color desde el hilo. Exacto. Implica pensar el diseño de otra manera, ¿no? Los colores ya van en la estructura de la tela. Hay una frase en el documento fuente que lo dice claro. El algodón indio se teñía en madejas y a menudo se decoraba con la técnica del tie-dye, prácticas que han perdurado más de 5,000 años. 5,000 años. Es increíble pensar en esa continuidad. Vertiginoso, sí. Y para tener esos colores, necesitaban pigmentos. ¿De dónde los sacaban? Supongo que de plantas. Y aquí es donde ves un conocimiento botánico y químico, bueno, súper profundo. Usaban plantas locales. La más famosa, el índigo, para los azules. El azul intenso. Ese, de la planta Indigofera tinctoria. De hecho, el nombre índigo viene del griego indicon, que significa de la India. Mira tú. Y lo más fuerte es que hay evidencia de que cultivaban la planta en el Valle del Indo hace 5,000 años. No solo la recogían silvestre. O sea, agricultura especializada. Sí, Para teñir. Eso sí habla de una demanda de una organización. totalmente. Implica una planificación agrícola solo para obtener color. ¿Y qué otros colores tenían? Para rojos y naranjas usaban la rubia cordifolia, que allá llaman mangista. Sacaban el tinte de las raíces, del tallo bajo. Ajá. Y es curioso porque esa planta también la usaban en medicina tradicional. Un conocimiento integral. Claro, aprovechaban todo. Para marrones, el nogal. La cáscara verde de la nuez la secaban al sol. Y eso tenía una ventaja. Se podía guardar mucho tiempo. Práctico. Muy práctico para planificar. Y para amarillos, dorados y verdes brillantes, si lo mezclaban con índigo, usaban plantas del género Eupatorium llamadas basunti. Y esas eran comunes. Sí, a veces hasta consideradas malezas. Pero ellos sabían sacarles provecho. También tenían usos curativos. Es un ejemplo genial de cómo usar al máximo lo que tienes a mano. Impresionante ese catálogo de colores naturales. Pero una cosa es sacar el color de la planta y otra que se quede en el algodón, que es difícil de teñir, ¿no? Muy difícil. El algodón es celulosa, no agarra fácil los tintes naturales. ¿Y cómo le hacían? Ahí tuvo que haber más química. Justo. Primero extraían el color, normalmente hirviendo la planta en agua, una decocción. Ok, Pero para que ese color se fijara bien de forma permanente, necesitaban mordientes. mordientes. ¿Qué son? Son sustancias que hacen como de puente químico entre la fibra y el pigmento. La evidencia sugiere que usaban cosas naturales, taninos, de cortezas, de agallas, Ah, ok. alumbre, que es una sal mineral, Sí la conozco. e incluso sales de hierro, que además de fijar, a veces cambiaban un poco el tono del color. O sea, no era solo hervir y meter la tela. Había pasos, conocimiento, saber qué mordiente usar, con qué planta, en qué cantidad. Exacto, es una protociencia química aplicada basada en probar, observar, Y seguramente pasándose el secreto de generación en generación. seguro, dentro de familias o quizás gremios de artesanos. Y es posible incluso que ciertos colores significaran algo, ¿no?
como identidad cultural, estatus. Otra capa más de complejidad. Fascinante. Sí, la verdad que sí. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué imagen nos queda del Valle del Indo y sus textiles? ¿Cuál fue su importancia real? Pues mira, si conectas todo, el cultivo temprano y escala del algodón, las herramientas para hilarlo, el tejido adaptado al clima y sobre todo ese dominio increíble del teñido con pigmentos naturales y mordientes. Sí, Lo que ves es una civilización pionera total en el mundo del algodón. Fueron los primeros que sepamos en domesticarlo y procesarlo a gran escala. los primerísimos. Desarrollaron todo el paquete tecnológico, de la fibra al tejido teñido. Y no se quedó ahí, ¿eh? Crearon calidades, patrones, que por las redes comerciales de la época llegaron lejísimos. Mesopotamia, Egipto, Introdujeron el algodón a otras culturas. básicamente. Les mostraron lo que se podía hacer con esa fibra. ¡Qué impacto! Si ponemos algunas fechas clave para verlo en perspectiva, 3000 a.C., cultivo organizado en el Indo. Luego, mucho después, 1500 a.C., ya aparecen los Vedas, los textos hindúes. Se integra a la cultura. Exacto. Y un momento clave para nosotros, en Occidente. 327 a.C. Alejandro Magno llega a la India, se maravilla con las telas de algodón. Y se las lleva a Europa. Claro, donde lo que había era lana y lino. ¡Qué cambio! Y si saltamos hasta el siglo XVIII, La India era la potencia textil mundial, antes de la Revolución Industrial. y esa historia de dominio no fue casualidad. Se apoyó en esos cimientos milenarios del Valle del Indo. Tiene todo el sentido. Y el impacto va más allá de lo económico. Es un legado cultural enorme. El algodón, las técnicas, los diseños, son parte fundamental de la identidad en la India y la región. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Y si lo miras con ojos actuales, ves en esas prácticas antiguas un modelo temprano de sostenibilidad. Interesante ese punto. Usaban recursos locales, renovables, conocían su ecosistema a fondo para sacar colores, creaban cosas duraderas. Mucho de eso se está revalorizando ahora. Sí, en la búsqueda de una moda más consciente. Y muchas de estas técnicas son consideradas patrimonio cultural inmaterial, ¿verdad? Justo. Y eso abre una pregunta importante. ¿Cómo se preserva eso de verdad? No es solo guardar recetas en un museo. Claro. Es mantener vivo el conocimiento ecológico, químico, artesanal, y quizá las estructuras sociales que lo permitieron. Es un reto hoy, pero es fundamental no perder esa riqueza. Totalmente de acuerdo. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿qué sería lo clave? Para mí, es darme cuenta de la antigüedad, sí, pero sobre todo de la sofisticación, del ingenio que había en el Valle del Indo con el algodón. Sí. Miles de años de innovar en hilar, tejer y, especialmente, en esa química del teñido natural. Muestra una capacidad increíble de observar, experimentar y crear tecnología adaptada. Exacto. Y ese legado, como decíamos, no es algo muerto. Sigue vivo. Ajá. Las técnicas de teñido natural, los patrones, el algodón mismo, siguen influyendo, inspirando hoy en día a buscar prácticas más sostenibles. Es verdad. Quizá, como reflexión final, la próxima vez que toquemos una prenda de algodón, podríamos intentar ver más allá de la etiqueta. Buena idea. Imaginar que en esos hilos hay ecos de un saber de hace más de 5000 años y preguntarnos, ¿qué podemos aprender o reaprender de esa conexión ancestral en cómo nos relacionamos hoy con la ropa, con el consumo, con el planeta? ¿Desafía esta historia nuestras ideas sobre qué es avanzado o sostenible? Una excelente pregunta para quedarnos pensando.